Hola, ¿qué tal? Soy Willy Valentín Gamarra Macuyama, estudiante de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Escuela en Ingeniería en Industrias Alimentarias. Este es el curso de diseños experimentales. El curso a tratar es el diseño en cuadro grecolatino. Vamos a ver un ejemplo sobre cómo se desarrolla el diseño en cuadro latino, grecolatino. Nos dice que en la obtención de un determinado producto químico se está interesado en comparar cuatro procedimientos. Se supone en dicha obtención también puede influir la temperatura, presión y tipo de catalizador empleado, decidiéndose realizar un experimento en cuadro grecolatino. Para ello se consideran cuatro niveles de cada uno de estos factores. La tabla muestra el cuadrado grecolatino que resulta elegido y las cantidades de producto obtenidas. Nos dice que en dichas tablas nos afirma que las filas representan el factor principal, que son los procedimientos, y los procedimientos se van a llamar tratamientos. Son los tratamientos que son por filas P1, P2, P3 y P4. Serán los tratamientos y se van a sumar por filas 6, 13, 14 y 14. Y así sucesivamente con el P2. También nos indica que las columnas representan el factor temperatura y eso lo vamos a llamar bloque 1. El representa el factor de temperatura que lo vamos a llamar bloque 1. Entonces T1, T2, T3 y T4 serán bloque 1, que es el factor de temperatura y se va a sumar por columnas así. Entonces también nos dicen que las letras latinas representan el factor de presión, y eso lo llamaremos bloque 2. Entonces, todas la C, la B, la D y la A serán bloque 2, todas las letras latinas. Y por último, nos dice que las letras griegas representan el factor de tipo de catalizador y eso lo llamaremos nuestro bloque 3. Lo que es beta, gamma, delta y alfa. Eso lo llamaremos bloque 3. Y nos dice, utilice un nivel de significancia del 5%. Y también nos pide desarrollar el análisis de varianza, que es el ANOVA. También nos pide hallar si hay diferencia entre las temperaturas con respecto a las cantidades de producto obtenido. Entonces, este es un ejemplo del cuadro de ANOVA, de los cuales vamos a encontrar la suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrado medio, F0 y el F crítico. De los tratamientos del bloque 1, del bloque 2, del bloque 3, del error y del total. Y estas son sus fórmulas de cómo encontrar cada una de ellos. En transcurso del ejemplo vamos a ver cada una de estas fórmulas. A continuación aquí tenemos el cuadro para poder llenarlo, el cuadro de ANOVA. Pero primeramente vamos a hallar la suma de cuadrados del procedimiento o del tratamiento. Para hallar la suma de cuadrados del tratamiento debemos sumar los procedimientos, los tratamientos, luego elevarlo al cuadrado y dividirlo entre K. K son los niveles de cada factor. Y luego restarlo la suma de
todas las observaciones, luego elevarlo al cuadrado sobre n. Nos vamos a apoyar aquí con el cuadro que nos dio el ejemplo. Primeramente vamos a sumar los procedimientos que son los tratamientos. Vamos a sumar cada procedimiento, cada tratamiento y luego lo vamos a elevar al cuadrado. Por ejemplo, primeramente el procedimiento 1. Vamos a sumarlo de esta manera por filas. 6 más 13 más 14 más 14. Sumamos esto y esto nos da 47. 47. Y esto lo elevamos al cuadrado. Entonces, pasamos a sumar el procedimiento 2, tratamiento 2 por filas, que es 7 más 11 más 16 más 12. Y esto nos da como resultado 46. Y esto lo elevamos al cuadrado. Ahora sumamos P3 o el procedimiento 3 por filas, 8 más 6 más 6 más 8. Y esto nos da como resultado 28. Y esto lo elevamos al cuadrado. Y por último, sumamos P4, que es 12 más 11 más 9 y más 10, que nos da como resultado 42 y lo elevamos al cuadrado. Y lo dividimos entre 4. 4 son los niveles de cada factor. Y los niveles de cada factor son 4. 4 temperaturas, 4 procedimientos, 4 letras griegas, 4 letras latinas. Y sabemos que K es 4. Entonces, resolvemos esto. Nos da como resultado 1718.250. Ya tenemos el resultado de esto. Ahora pasemos a desarrollar la suma de todas las observaciones elevado al cuadrado sobre n. Para hallar esto debemos sumar todas las observaciones primeramente. Vamos a sumar 6 más 7 más 8 más 12 más 11 más 6 más 11 más 13 más 14 más 16 más 6 más 9 y así todas las observaciones, todas, del T1, del T2, del T3, T4, todas las observaciones. Y luego lo elevamos al cuadrado, como vemos aquí. Lo vamos a sumar todo, lo vamos a dividir entre 16, que n es el total de todas las observaciones. Entonces, tenemos como resultado la suma es 163. La suma nos dio 163. Y lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 16 y esto nos da como resultado 1660.653. Entonces, como ya tenemos los dos resultados, pasamos a restarlo, como nos dice en la fórmula. El resultado de esto menos el resultado de esto. Y ya tenemos aquí. Entonces lo restamos 1718.250 menos 1660.563 y esto nos da como resultado 57.687. Ese es el resultado de la suma de cuadrados de los procedimientos. Lo ponemos en la tabla. Ya tenemos el resultado de suma de cuadrados de los procedimientos, que es 57.687. Entonces, ahora debemos hallar la suma de cuadrados de la temperatura o del bloque 1. Para ellos tenemos esta fórmula. Para hallar la suma de cuadrados del bloque 1 es igual, vamos a sumar primeramente las temperaturas. Sumamos todas las temperaturas o el bloque 1. Luego le vamos a elevar al cuadrado y dividirlo entre K, que es 4,
menos la suma de todas las observaciones elevado al cuadrado entre n. Entonces pasamos a sumar de esta manera. Primeramente T1. Anteriormente hemos sumado P1 por filas, luego lo hemos elevado al cuadrado. En esta oportunidad, como nos dice que el bloque 1 es un factor temperatura, entonces vamos a sumar las temperaturas. Cada temperatura, primeramente temperatura 1. Entonces sumamos por columnas, que es 6 más 7 más 8 más 12. 6 más 7 más 8 más 12 nos da como resultado 33. Y esto lo elevamos al cuadrado. Sumamente sencillo. Ahora el T2, que tenemos aquí la temperatura 2, lo sumamos 13 más 11 más 6 más 11. Y esto nos da como resultado 41. Pueden comparar ustedes y luego le elevamos al cuadrado. Entonces, ahora debemos sumar la temperatura 3 por filas. 14 más 16 más 11 más 9. Y tenemos como resultado 45. Y esto lo elevamos al cuadrado. Ahora sumamos el T4, que es 14 más 12 más 8 y más 10, que nos da como resultado 44. 44. Ok, entonces lo dividimos entre 4 y eso nos da como resultado 1682.750. Entonces, como ya tenemos el resultado de esto, de la suma de todas las observaciones elevado al cuadrado entre n, que era 1660.653, entonces pasamos a restar. Pasamos a restar el total de esto más esto. Entonces, restamos 1682.750 menos 1660.563. Y esto nos da como resultado 22.187. Entonces, como ya tenemos el resultado, colocamos en la tabla. Suma de cuadrados de la temperatura o bloque 1 es 22.187. Ahora tenemos que hallar la suma de cuadrados de factor de presión, que es el bloque 2. Para hallar la suma de cuadrado del bloque 2, vamos a sumar todas las letras latinas, que como nos ha indicado que es el bloque 2, o sea, la suma de L, y L es el bloque 2 entre K menos la suma de todas las observaciones elevado al cuadrado entre N. Lo vamos a sumar de esta manera. Como nos indica que el bloque 2 es todas las letras latinas, vamos a sumar por orden. Vamos a sumar primeramente la A. Vamos a indicar todas las A y A. Entonces, sumamos 12 más 6 más 14 más 12 nos da como resultado 44. Y esto lo elevamos al cuadrado. Entonces, ahora sumamos todas las B. B que es igual a 7, B es igual a 13, B es igual a 6 y B que tenemos por aquí es igual a 10. Entonces sumamos todo esto, nos da como resultado 36 y esto lo elevamos al cuadrado. Ahora pasamos a sumar la letra C. C por aquí, C por acá, aquí tenemos C y C. Sumamos 6 más 11 más 9 más 8, que es igual a 34. Y lo elevamos al cuadrado. Entonces, y por último, vamos a sumar todas las D. D que es igual a 8, D es igual a 11, D es igual a 16 y D es igual a 14.
Sumamos 8 más 11 más 16 más 14, nos da 49. Y esto lo elevamos al cuadrado, lo dividimos entre 4, que es K, y nos da como resultado 1697.250. Como ya tenemos el resultado de esto, que es 1660.653, entonces pasamos a restar 1697.250 menos 1660.563, y esto nos da como resultado 36.687. Esto lo colocamos en la tabla 36.687. Ahora debemos hallar la suma de cuadrados de tipo de catalizador, que es bloque 3, y para ello tenemos como fórmula hallar la suma de m y elevado al cuadrado sobre k menos la suma de todas las observaciones elevado al cuadrado dividido entre n. Bueno, para esta suma vamos a sumar primeramente vamos a sumar las letras griegas. Primeramente vamos a sumar alfa. Vamos a señalar todas las alfa. Entonces sumamos 12 más 13 más 16 más 8 nos da como resultado 49. Y esto lo elevamos al cuadrado. Ahora vamos a sumar gamma. Gamma es igual a 7, gamma es igual a 6, gamma es igual a 9 y gamma es igual a 14. Y esto nos da como resultado 36. Y lo elevamos al cuadrado. Ahora vamos a sumar todas las betas. Beta que es igual a 6, beta es igual a 11, beta por aquí es igual a 6 y beta igual a 12. Lo sumamos esos 6 más 11 más 6 más 12, nos da como resultado 35 y lo elevamos al cuadrado. Y por último, sumamos delta igual a 8, delta igual a 11, delta igual a 14 y por aquí el último delta igual a 10, nos da como resultado 43 y lo elevamos al cuadrado. Lo dividimos entre 4, nos da como resultado 1692.750. Ahora, como ya tenemos el resultado, que es 1660.653, pasamos a dividir. A restarlo, perdón. Restamos 1697.250. Restamos 1697.750 menos 1660.563. Nos da como resultado 32.187. Esto lo colocamos en la tabla que nos da 32.187. La suma de cuadrados de tipo de catalizador. Entonces, ahora, para hallar la suma de cuadrados del error, primeramente tenemos que hallar el total. Y para hallar el total tenemos como fórmula elevarlo al cuadrado todas las observaciones y luego sumarlo y dividirlo entre k y restarlo con lo que ya sabemos. Entonces, vamos a sumar 6 al cuadrado más 7 al cuadrado. Por acá tenemos 6 al cuadrado, 7 al cuadrado, 8 al cuadrado, 12 al cuadrado, 13 al cuadrado y así sucesivamente todas las observaciones. Todas las observaciones. Lo elevamos al cuadrado. Entonces, elevado al cuadrado, sumado todo, obtenemos 1813. Ya tenemos el resultado de esto, que es 1660.653. Entonces, pasamos a restar 1813 menos 1660.563. Y esto nos da como resultado 152.437 que ya tenemos en la tabla. ¿Ok? Entonces pasamos a hallar el error. Suma de cuadrados del error. Y para eso es sumamente sencillo. Solamente
restar primeramente suma al cuadrado total menos suma al cuadrado de tratamientos menos suma el cuadrado del bloque 1 menos la suma del cuadrado del bloque 2 menos la suma del cuadrado del bloque 3. En ese orden debemos sumar. Primero la suma del cuadrado total, que es 152.437 menos la suma del bloque 1, que es 57.687 menos 22.187 menos 36.687 menos 32.187. Eso nos da como resultado 3.689. Entonces colocamos en la tabla. Ahora ya tenemos toda la suma de cuadrados. Ahora debemos hallar los grados de libertad. Los grados de libertad para el procedimiento, la temperatura, el factor de presión y el tipo de catalizador es igual. Vamos a restar K menos 1. K es igual a 4. Entonces restamos 4 menos 1, que es igual a 3. Y esto lo pasamos en la tabla. Para los procedimientos, temperatura, factor de presión y tipo de catalizador. Entonces, para hallar los grados de libertad del error, debemos hacer este procedimiento, K-3 por K-1. Entonces reemplazamos 4 menos 3 por 4 menos 1, nos da 3. Esto lo colocamos en la tabla. Y para hallar el total, tenemos que elevado al cuadrado acá y restarlo menos 1. Entonces 4 elevado al cuadrado menos 1 nos da como resultado 15. Y esto lo ponemos en la tabla. Ahora ya tenemos todos los grados de libertad. Hallemos cuadrado medio. Para hallar el cuadrado medio, simplemente tenemos que dividir la suma del cuadrado del tratamiento entre K-1, que es en los grados de libertad. Prácticamente vamos a dividir esto con esto. Entonces, tenemos 57.687 entre 4 menos 1. Bueno, si lo divides entre 3 va a ser igual. Obtenemos 19.229. Esto lo colocamos en la tabla. Ahora pasamos a hallar el cuadrado medio de temperatura. Dividimos 22.187 entre 3, que nos da como resultado 7.396. Ahí lo tenemos. Ahora pasamos a dividir 36.687 entre 3, que es 12.229. Ahora el cuadrado medio del tipo de catalizador tenemos como resultado 10.729. Y del error es el mismo procedimiento. Esto entre esto. En caso de esto lo hemos puesto así, porque así hemos hallado los grados de libertad. Entonces nos da 1.230. Ahora ya tenemos el cuadrado medio. Ahora debemos hallar el f sub 0. Para hallar el f sub 0 tenemos que dividir 19, el cuadrado medio, entre el cuadrado medio del error. Entonces dividimos 19.229 entre 1.230 y esto nos da como resultado 15.633 y esto lo colocamos en la tabla. Ahora vamos a hallar el f sub 0 del bloque 1. Bueno, dividimos cuadrado medio del bloque 1 entre cuadrado medio del error. 7.396 entre 1.230. Esto nos da como resultado 6.13. Ahí lo tenemos. Ahora tenemos que dividir esto con el error. Nos da 9.942. Ahí lo tenemos. Y por último, el cuadrado medio del bloque 3 entre el cuadrado medio del error. Nos dividimos 10.729 entre 1.230, nos da como resultado
8.723. Ahí lo tenemos. Ahora, para hallar el F crítico, sabemos que tenemos un alfa de 0.05. Para hallar esto debemos hacer este procedimiento. Restar 1 menos alfa, luego restar k menos 1 y luego multiplicar k menos 3 por k menos 1. Entonces reemplazamos 1 menos 0.05, que es el alfa, k es 4, y entonces lo desarrollamos. 1 menos 0.5 nos da 0.95. La resta de 4 menos 1 nos da 3. Y la multiplicación de 4 menos 3 por 4 menos 1 nos da 3. Entonces, para obtener el F crítico, debemos tener la tabla de Fisher de 0.95. Tú lo puedes buscar en la tabla así como está, del 0.95 de 3, 3. Y yo obtení 9.277. Entonces lo colocamos en cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos una gráfica. Podemos graficarlo en la área de aceptación. Tenemos 6.13. Colocamos 6.13 para poder responder la pregunta B. Y tenemos como F crítico aquí 9.277. Ahora nos pide encontrar la diferencia entre las temperaturas con respecto a las cantidades de producto obtenido. Entonces, si nos pide hallar la diferencia entre las temperaturas y la temperatura es el bloque 1 que hemos obtenido 6.013. Para poder rechazar o no rechazar, debemos saber que nos dice para rechazar el F sub 0 tiene que ser mayor al F crítico. Y en este caso el F sub 0 está en la región de aceptación. Es menor que el F crítico. Entonces podemos responder de esta manera. Como el F sub 0 es igual a 6.013 y es menor que el F crítico, que es igual a 9.277, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces decimos que no hay diferencia entre las temperaturas con respecto a las cantidades de producto obtenido. Eso es todo. Muchas gracias.